una nación, o en realidad nació una gran pregunta, ¿no es cierto? Sí, y ayer justamente se dio, fue lo que es la independencia, ¿no es cierto?, del 9 de julio. Y es donde se firma justamente lo que es el Acta de la Libertad. Así es, así que vamos a ir abriendo la mesa de debate y vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros. Enzo Merlo, que va a hablar sobre los procesos revolucionarios de la época. Buenas tardes. También tenemos a Tania, que va a hablar sobre la generación del 37. Hola, buenas tardes. Tenemos a Brian, que habla sobre los federales, y a Marian, que habla sobre la generación del 80. Buenas tardes. Y en cuanto a mí, voy a levantar la voz por los unitarios. Y yo por Rosas. Bien, damos comienzo entonces. Enzo, ¿qué nos puedes contar sobre el proceso revolucionario? Bien, para empezar vamos a hablar que el proceso revolucionario más importante que tuvimos justamente fue más que la Revolución de Mayo, ¿no? La Semana de Mayo. Claro. Bien, cuando hablamos de Revolución de Mayo tenemos que hablar lo que fue el plan de operaciones llevado a cabo por el secretario de la primera junta, Mariano Moreno. Pero antes de hablar de este plan de operaciones debemos tener un contexto previo, ¿no? Bien, primero tenemos que remontarnos hacia el año 1805, en la batalla de Trafalgar. En esta batalla, que se libró en alta mar, con lo que fue las fuerzas bélicas de las fuerzas navales tanto del Imperio Británico y por otro lado las fuerzas napoleónicas aliadas con las fuerzas del Imperio Español, ¿sí? En esta batalla cruenta, una de las batallas más grandes libradas en el mar, tuvo victoria la corona inglesa, ¿sí? Mediante esto se perdieron diferentes navíos, ya sea por parte de las fuerzas de Napoleón como de su alianza con el Imperio Español, ¿sí? Por parte de las fuerzas del Imperio Británico no hubo bajas en los que son los buques, ¿sí? Bueno, ¿qué consecuencias tuvo esta guerra, la batalla de Trafalgar? Bien, tuvo consecuencias muy grandes en lo que respecta al continente europeo, ¿sí? Ya que debido a esta derrota por parte de las fuerzas de Napoleón y la no conquista de lo que son las islas de Gran Bretaña, lo que decidió Napoleón es bloquear comercialmente a lo que es el Reino Unido con respecto al continente europeo. Con lo cual, el Reino Unido lo que debió hacer es tratar de buscar nuevos aliados comerciales y de esta manera decidió ir más hacia el sur, territorio, en este caso lo que es el sur de África, etcétera, y ahí es donde se conocen justamente por los ingleses que iba a arribar una gran mercancía en oro desde el puerto de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, hacia España. Con esto, los ingleses deciden entonces arribar a las costas de Buenos Aires y es lo que se conoce como la primera invasión inglesa del año 1806, ¿sí? Sí. Bueno, ahí tenemos figuras muy importantes como Santiago de Liniers, ¿sí? Un marinero francés, el cual es considerado como héroe de las invasiones inglesas debido a su liderazgo y defensa en lo que fue las calles de Buenos Aires, ¿sí? Hay que acordarnos de que los ingleses estuvieron gobernando y denominaron como una colonia inglesa a lo que es el territorio argentino, más precisamente Buenos Aires, durante aproximadamente casi 3 meses, ¿sí? Bueno, Brian, ¿vos tenés para contarnos algo sobre lo que fueron las milicias que se instalaron en esa época? Sí, con permiso. Relacionado con las milicias, menciono por ejemplo a Artigas. Sí. Artigas fue quien en el futuro va a ser un caudillo federal y quien va a luchar por las ideas del federalismo y va a crear, por ejemplo, la Liga de los Pueblos Libres, el cual va a tener, por así decirlo, su bautismo de fuego durante las invasiones inglesas. Va a participar con su famoso cuerpo de blandengues. Bien, continuando un poco con lo que fueron las milicias, aproximadamente luego de la primera invasión inglesa en 1806 se establecieron oficialmente lo que fueron las milicias. Hay que hablar que estas milicias pudieron ya ser
por diferentes etnias o diferentes situaciones socioeconómicas, ¿no? Y se establecieron y fueron justamente las defensas de la ciudad, ¿no? Bien, cuando hablamos justamente lo que es invasión inglesa, debemos saber que se establece un nuevo poder en base a lo que quería el pueblo. Es decir, que Santiago de Liniers, como les había comentado antes, héroe de las invasiones, es nombrado por el pueblo y como tenía el ok de lo que es la corona española, para tomar el lugar del anterior virrey, que era Rafael de Sobremonte, el cual era considerado un traidor y un cobarde por huir con el tesoro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces Santiago de Liniers queda establecido como el virrey en ese entonces y se considera como la primer fomentación de lo que es una causa patriótica en nuestro territorio, ¿sí? Bueno, un poquito más vamos ahora a hablar sobre lo que es la época de mayo de 1810. Bien, cuando hablamos de 1810 tenemos que hablar de que llegan noticias desde España. Como ustedes bien se acuerdan, en el año 1808 cae lo que es el rey Fernando VII en España debido a la toma de las fuerzas napoleónicas, ¿no? Y entonces se establece lo que son las diferentes juntas que existían un principio que decía por parte del Imperio Español de que una vez caído el rey, el pueblo debía tomar la soberanía, ¿no? Bien, eso también se establece en lo que son las colonias de Latinoamérica, ¿sí? Y obviamente lo que es el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, primeramente los pueblerinos, etcétera, estaban de acuerdo con esta situación, pero pronto comenzaron a haber resquebrajos, diferentes opiniones acerca de por qué debíamos seguir dependiendo de una persona que básicamente estaba capturado, ¿no? Y estas juntas no representaban oficialmente lo que era el pueblo. Bien. Entonces, cuando llegan noticias desde una fragata inglesa en aproximadamente el 14 de mayo de 1810, esta fragata dice que cae la Junta Central de Sevilla. La Junta Central de Sevilla básicamente era el último bastión de poder del Imperio Español en lo que era la península ibérica, ¿sí? Con lo cual, al caer, justamente debería pasar el poder al pueblo, no en este caso a las colonias, ¿sí? Bueno, entonces los criollos, muy molestos y pidiendo respuestas al virrey, deciden pedirle que convoque un cabildo abierto, ¿no? Y entonces el virrey el virrey en ese entonces era Cisneros. Cisneros comienza a decir que eso es toda una mentira, que nada que ver, no cayó la Junta Central, etcétera, hasta que finalmente toma la decisión de sí convocar un cabildo abierto debido a que tenía muchas contradicciones en sus palabras justamente. Bueno, toman lo que es el cabildo abierto, se dicta para el día 22 de mayo, tenemos unos opositores y unos opositores y a favor de lo que es el Imperio Español. Tenemos los realistas con a la cabeza o liderando todo eso, que sería el obispo Lué, y por el otro lado tenemos a el orador, conocido como la voz de la Revolución de Mayo, el cual es Juan José Castelli. Bueno, Juan José Castelli, con un majestuoso discurso, logra convencer a la mayoría de los vecinos que no eran todo el pueblo, justamente eran justamente un sector social pudiente que podía justamente participar en lo que era este cabildo abierto. Exactamente, sí, eran gente importante. Y bueno, y justamente dice que ellos perdieron su tierra, en este caso los españoles, y que los criollos, los americanos, debían proteger la suya, ¿no? Bien, con esto se vuelve a ver una disputa, se va a la noche se va hacia la casa del Cisneros, se le pide por favor que convoque una junta, ¿no? A un autogobierno, no acepta, hasta que el día 24 de mayo a la noche renuncia Cisneros y ahí se convoca lo que conocemos como la Junta de Gobierno, ¿no? Presidida justamente por el jefe de los patricios, el cual era la milicia más importante, Cornelio Saavedra, ¿no? Tenemos a los 2 secretarios, Mariano Moreno, Juan José Paso, y a los 6 vocalistas, ¿se acuerdan? Eran Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Alberti, sacerdote, tenemos Miguel Lascuena, Domingo Mateu, Juan Larrea. Y así se convoca justamente la Junta de Gobierno,
y lo que se establece es bajo la lealtad a Fernando VII, que se encontraba capturado, para justamente enmascarar lo que llamamos una causa de revolución autónoma, pero es como teniendo una máscara y queriendo tener sin la represalia de los españoles. Es decir, seguimos siendo leales a Fernando VII, pero en verdad estamos por atrás dando un revés total, ¿no?, en lo que era la autonomía. Sí. Wow, una visión muy radical para ese momento, ¿no? Exactamente. Romy, te tengo unas preguntas. Ustedes intentaron darle una forma concreta a esa nación, pero bajo el signo unitario. ¿Cómo concibieron ustedes el país? Y nuestro proyecto era claro, era construir un Estado centralizado y que la sede principal sea Buenos Aires, ya que tenía su puerto y que se quería aprovechar esas riquezas aduaneras y tener un vínculo natural con Europa, ¿no es cierto? Entonces buscábamos una estructura política unitaria que subordinara a las provincias del interior. Impulsamos el modelo liberal basado en el libre comercio, la propiedad privada y las ideas de la Ilustración europea. Creíamos firmemente en el gobierno que dictara las leyes, administrar los recursos para todo el territorio y desconfiando siempre del poder de los caudillos provinciales, ¿no es cierto? Nadia, ustedes cómo veían esa fuerza, ese centralismo que los unitarios querían. Vos, Brian. Bueno, respondiendo a tu pregunta, una vez que termina, ¿no?, la Revolución de Mayo, se plantea esta pregunta, ¿no?, de cómo vamos a administrar el territorio, y en oposición a Buenos Aires sale el federalismo, que es literalmente lo opuesto. ¿Por qué? Claro. Primero, es un gobierno descentralizado en el cual ninguna provincia está por encima de la otra, por lo tanto Buenos Aires no podría mandar sobre el resto, y también se buscaba que hubiese una amistad y una cooperación entre las provincias para poder alcanzar una integridad nacional. También estaban en contra del libre comercio porque esto podía perjudicar a las provincias y a sus intereses, porque los productos de afuera, es decir, del extranjero, eran mucho mejores que los de los productos locales. Por tanto, les podría perjudicar enormemente. Y los encargados de llevar esta idea de federalismo fueron los caudillos, los cuales eran, para el que no lo sepa, eran líderes carismáticos, es decir, personas que podían convencer al pueblo, principalmente, de que les siguiera y los representara. Un ejemplo de esto podría ser Artigas, quien ya había mencionado antes, que participó durante las invasiones inglesas y quien en 1813 fundó lo que sería conocido como la Liga de los Pueblos Libres. Esta liga estuvo conformada por Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y en 1815 por Córdoba. Finalmente, para 1820 esta alianza se terminó diluyendo, o sea, se desarmó por problemas internos. Sí, bueno, con respecto a Rosas, su principal objetivo era implantar el orden y aniquilar la anarquía que justamente se desataba en lo que es la provincia de Buenos Aires, y es por eso que en 1829 es elegido como gobernador de esa provincia y es considerado como el restaurador de las leyes y de las instituciones. Su visión era formar un país organizado bajo un sistema federal donde las provincias se unieran de manera voluntaria, pero la Confederación Argentina llevó que Rosas ponga mano dura, y es por eso que gobernó con las facultades extraordinarias y con la suma de poderes públicos. Y Tania, ¿cómo se imaginaban ustedes a la Argentina y qué caminos propusieron? Bueno, para los que no saben, la generación del 37 estuvo conformada por un grupo de jóvenes pensadores. En ellos tenemos a Marcos Sastre, Juan Bautista Alberdi, también Esteban Echeverría, entre otros, y uno de los más conocidos, Sarmiento. Ellos surgen en 1837 en lo que sería el segundo
mandato del gobierno de Rosas. Ellos lo que buscaban era, a través de una convicción firme, superar el conflicto entre unitarios y federales. Se formaron a través de la influencia de lo que fue el movimiento del romanticismo, ¿sí? Ellos buscaban traducir ese romanticismo europeo a lo que es la idea rioplatense, a través de la exaltación del individualismo. Este individualismo no solamente se da en el sujeto, sino también en los países que se conformaban en ese momento, que cada uno tenía un aspecto económico, social, político diferente, y que querían que también la Argentina se tomara de esa manera. Y bueno, se diferencian también en la visión que tenían los unitarios y los federales, porque ellos buscaban una tercera vía. Ellos lo que querían era construir una nación moderna y civilizada. Y bueno, en una de las obras más conocidas de Facundo, escrita por Sarmiento, se plantea el modelo ideal de nación, de construcción de nación. Y se presentan 3 pilares. El primero es sobre la educación popular. El segundo parte sobre la inmigración, es decir, que se traía personas de Europa que se consideraba que venían a traer a la civilización al país. Y por último, centralizar el poder. Esos eran los 3 pilares que tenían presente como idea principal para la construcción de esa nación pensada por estos ilustrados. Y Marian, ¿cuál fue el proyecto y cómo se llevó a cabo para la generación del 80? Bueno, nuestra visión estaba influenciada en lo que es el ideal positivista y en el liberalismo económico. Nosotros queríamos modernizar la Argentina en todos sus aspectos, en construir instituciones estatales, en el desarrollo de la infraestructura del mercado mundial y también integrar a Argentina en un circuito internacional. Nuestra política va a estar resumida en este lema de paz y administración. Nosotros pensábamos en enfocarnos en el crecimiento económico iba a debilitar a estas pasiones políticas y que la política se iba a limitar a un sector que fomentara un bienestar común. Entonces teníamos que hacer que Argentina sea una imagen sólida para los centros financieros internacionales. ¿Para qué? Para asegurarnos la inversión extranjera. Entonces impulsamos que se centralice el Estado nacional. También esta declaración de Buenos Aires como capital federal va a ser crucial. ¿Por qué? Porque debilitó a esta provincia poderosa, separando a esta ciudad puerto de los demás territorios y también aseguró una federalización de los ingresos aduaneros. Aparte, nosotros, la generación del 80, unificó por primera vez la moneda, también consolidó el ejército nacional, pusieron fin a lo que eran las milicias provinciales y sancionaron la ley de territorios nacionales. Controlaron el sector ejecutivo del Chaco, del sur, y bueno, estas fueron medidas necesarias para la expansión de los capitales extranjeros en todo el país. ¿Y cómo tomaron los federales esta centralización que impuso la generación del 80? Básicamente la consideraron una traición a los ideales. O sea, lo tomaron mal. Muy mal. Fuerte. Es una traición, básicamente, de todos los ideales del federalismo, los dejaron a un lado. Y Tania, ¿vos qué nos podés decir según el proyecto de unificación y civilización? Bueno, con respecto a eso, sí se logró en la generación del 80 que se construyera un Estado fuerte y una nación moderna. Y ellos retomaron todas esas ideas que también la generación del 37 tenía y las pusieron en acción. Que lograron consolidar un progreso material significativo, como le decía Mariam, también la unificación que ellos anhelaban, pero sin embargo su camino se torció un poco en la búsqueda del orden. ¿Por qué? Porque se sacrifica esa libertad. Tuvieron mucho poder. Se sacrifica mucho la libertad política y se deja de lado esa democracia liberal individual que tanto soñaba la generación del 37. Bueno, eso. Bueno, y Romy, ¿cómo ustedes veían esa tensión entre civilización y barbarie?
Bueno, para nosotros la civilización, como dije anteriormente, representaba los principios europeos, el progreso, el modelo liberal, la educación, que los ilustradores que venían de Europa sean quienes lleven a cabo la educación del territorio, ¿no es cierto? Y barbarie era justamente todo lo contrario, lo que nosotros queríamos destruir más que nada, como por ejemplo el caudillo, a quienes veíamos como retrógrados, bárbaros y anárquicos. Entonces nuestro proyecto buscaba romper con esas resistencias y modernizar el país bajo esos principios civilizatorios. Y Rosas, ¿qué nos puede decir sobre cómo respondería a estas acusaciones que te estoy haciendo? Sí, bueno, él consideraba que esto era una mentira, ya que aquellos que lo acusaban de bárbaro eran los mismos que llevaron al país a una guerra civil y a la anarquía. Rosas era ya considerado el restaurador de las leyes y quien impuso el orden en la Confederación Argentina. Los bárbaros para él eran considerados los salvajes unitarios, ya que ellos se imponían a la paz y al orden, y es por eso que se merecían ser exiliados a otro país. Tania, ¿y cómo puedes explicar esa contextualización? Bueno, justamente hablando de exilio, fueron exiliados por Rosa, la generación del 37, por tener ideas diferentes. Bueno, y con respecto a la civilización también, la obra de Facundo, escrita por Sarmiento, presenta a la civilización como la Europa blanca, el progreso, el idioma en inglés, en francés, y la barbarie, todo lo contrario, lo nativo, lo indígena, el caudillo, y bien presenta al sujeto que está en el territorio en este momento como innecesario o capaz que no llega a conformar los ideales para esa civilización. Entonces, la idea de proyecto que se tiene presente es a través de la clase dominante en un estado en formación y que se presenta para que el más fuerte derrote al débil y en este caso a los salvajes para poder realizar ese progreso. Claro, como decía Sarmiento, que la sangre de los aborígenes servía de abono para la tierra. Mira qué fuerte. Sí, una visión, por eso toma al caudillo Facundo como principal símbolo de barbarie y todo lo contrario al modelo de civilización. Muy bien, pasemos a un tema de gran relevancia, la cuestión de la economía. Revolucionarios. ¿Qué papel jugaba la economía en su proyecto revolucionario? Bueno, la economía jugaba un papel muy importante en lo que fue justamente este movimiento revolucionario, ¿no? Cuando hablamos del plan de operaciones dictado por el secretario de la primera junta, Mariano Moreno, debemos saber que él estableció diferentes pautas, ¿no?, para llevar a cabo este plan. Bien, la economía era muy importante porque él lo que establecía era que se debían conformar a través de todo el territorio que correspondía al virreinato diferentes fábricas manufactureras. Estas fábricas manufactureras debían establecer un gran crecimiento económico, ¿no?, para la región, y además lo que se iba a financiar estas obras, por así decirlo, con la expropiación de oro del Alto Perú, ¿no?, que seguía correspondiendo, ¿no?, al virreinato. Entonces, de esta manera se podía establecer un sistema moderno económico para la no dependencia justamente de otra potencia, en este caso ya sea el Imperio Español, el Imperio Británico, y así establecer una nación en el futuro libre, autónoma, y no siendo el famoso país productor o exportador de materia prima, así como conocemos, que hay muchos casos. Bueno, voy a volver un poquitito más para atrás porque nos saltamos una pregunta que es bastante importante y es sobre la conquista del desierto, la generación del 80. O sea, cómo abordamos la civilización y la barbarie, que acá mi compañera me dejó, no le importó la generación del 80. Sí. No olvidé, María, no olvidé. Bueno,
Como dije hoy, nosotros nos adoptamos esta idea positivista y compartimos esta convicción de que la herencia indígena y la tradición hispánica representaban estas puertas cerradas a lo que era el desarrollo de la nación moderna. Para nosotros civilización era modernización, era educación, pero de manera europea. Un ejemplo es lo que estaba diciendo Romy, es esta conquista del desierto del 79, que permitió poder integrar estas regiones del sur y del Chaco al territorio nacional y también facilitar la expansión del modelo agroexportador. Muchos van a decir que era una masacre, que era una conquista criminal, pero para nosotros fue una victoria de la civilización, no me miren así, victoria de la civilización moderna sobre estas vidas premodernas o bárbaras que buscábamos mejorar la raza con esta inmigración europea. Una sociedad más homogénea, más blanca, bueno chicos, más blanca y más una inspiración europea. ¿Vieron? Por eso Por eso me tema. salteó. No, sí, muy cruel, la verdad. Mariana, te hago una pregunta. ¿Quién llevó a cabo la conquista del desierto, Rosas o Roca? Porque hubo una pregunta hoy antes de comenzar el stream de quién... Había una confusión acá, pero sí fue Julio Argentino Roca. No se cuenta. Eso se queda acá. Bueno, en cuanto a los unitarios, por ejemplo, si bien abogaban en cuanto a la modernización y la superación de la barbarie, sabían que era un costo humano alto, pero también era el énfasis de ese entonces, el lema de ellos era la educación y que se respete la ley y que se elimine lo más que pueda la barbarie. Y violencia. Exactamente. Barbarie y después termina siendo barbarie con más barbarie, porque al final utilizan la violencia. Y sí, como desde los principios de la vida siempre fue así. Siempre los de mayor dominio se apoderan de los más débiles. Bueno, Romy, sus reformas económicas fueron muy ambiciosas. ¿Cómo les conectaba con su visión de Estado? Ay, perdón, me quedé en blanco. Se quedó con la pregunta. Sí, Seguimos con la y anterior. cuando te acuerdes seguís. Por favor. A ver, ¿para quién más tenías la pregunta? Bueno, ahí ya está. Para mí, No. Repetime la pregunta, Nadia, por favor. Bueno, sus reformas económicas fueron muy ambiciosas. ¿Cómo las conectaba con su visión de Estado? Bueno, como dije anteriormente, era un modelo liberal que se basaba en el comercio, en la propiedad privada, en la exportación y tener una vía para llegar a Europa, ¿no es cierto? Y esos recursos eran cruciales para poder financiar las reformas de modernización que queríamos hacer en el país, como por ejemplo la educación pública. Esa era o sea, estaba ahí la prosperidad del país. Y según Rosas, ¿cuál era su lógica económica? Bueno, él impuso lo que es la ley de aduanas de 1836, donde restringía la entrada de productos importados al mercado, y esto era para favorecer más que nada al producto regional. Esto llevó a que, los comerciantes exigieran que abra nuevamente el mercado, y es por eso que, lo tuvo que ver. Y Marian, ¿cómo lo implementaron ustedes y cuáles fueron sus implicaciones? ¿Modelo agroexportador estamos? Sí. Bueno, durante la hegemonía de la generación del 80 es que se va a consolidar esta forma definitiva del modelo agroexportador y que va a posicionar a Argentina en el mercado mundial como proveedora de materia prima y como importadora. Obviamente va a beneficiar a los terratenientes y va a beneficiar a la generación del 80 como con la distribución de tierras en las zonas pampeanas de la conquista del desierto.
Y hoy, como decía, tenemos este enfoque de liberación económica y esta federalización de los ingresos aduaneros, que fue la que va a fortalecer al Estado Nacional y la que va a permitir financiar también este modelo ambicioso. Sí. Bueno. Sí, Bueno. por favor. Pido la palabra porque ahora me saltearon a mí. Perdón. Bueno, la generación, igual en la Estamos economía, nerviosos. por ahí la generación del 80 no tuvo un enfoque, o sea, exclusivamente económico, sino que se centró más en las bases intelectuales para la construcción de ese de proyecto de nación, que permitiría a su vez el desarrollo económico moderno. Nuestra visión estaba más ligado a las masas, a la influencia en lo que es lo patriótico, las tendencias a la progresividad a través de las opiniones que tenían sobre la libertad, la igualdad, la fraternidad. O sea, creíamos en el progreso y la modernización se iban a dar de la mano de la inmigración de la gente europea civilizada al territorio argentino para terminar con ese esquema económico de la barbarie y mejorar a través de las nociones de la civilización en la economía. Y Enzo, Sí. ¿cuál era su visión en este rol? Con respecto a los intelectuales, me estás hablando, ¿no? Sí. Bien, un tema muy interesante cuando hablamos de la Revolución de Mayo es hablar de los intelectuales. Lo que tenemos que saber es que la Junta de Gobierno hubo una gran división, ¿no?, de pensamiento. Teníamos la rama morenista, la cual era conformada por los llamados intelectuales, ¿no?, personas de conocimientos, y teníamos a la otra rama que tiraba más para el lado de Saavedra, el presidente de la Junta, lo cual eran personas como de la élite, por así decirlo, pero menos estudiados, pero tenían mucho poder, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que hubo una resquebranza en lo que era la unidad de esa junta. Tenemos pensamientos de igualdad, libertad, autonomía, libre comercio por el lado de la rama morenista, y esto causó muchos problemas internos en la junta porque el sector conservador de Saavedra decía que iban yendo muy apurados. Tenías que ser un poquito más calmo porque todavía no sabían lo que era la situación, qué iba a pasar con Fernando VII, ¿no? Acuérdense que él en ese momento estaba capturado, seguían las guerras napoleónicas en ese caso, y no sabían qué destino iban a tener las colonias. Bien, todas estas ideas de libertad, etcétera, fueron estableciéndose en figuras como Belgrano también en sus expediciones, Juan José Castelli, que lamentablemente muere un tiempo muy corto después de la Revolución de Mayo, el caso de Mariano Moreno también, que muere en alta mar, justamente yendo hacia una misión a Londres en marzo de 1811. Con él las ideas de libertad, etcétera, se apagaron, pero justamente como hablaba mi compañero Brian, en Artigas o en otros próceres que conocemos hoy en día como San Martín, Belgrano, siguieron manteniéndose esas ideas de libertad y autonomía y no dependencia de un imperio, ¿sí? Así que los intelectuales fueron fundamentales justamente para lo que es la Revolución de Mayo y para establecer una formación patria bien grande. Romy, ustedes promovieron lo que es la educación y las ideas ilustradas, ¿no? Claro, como dije anteriormente, nuestra facción estaba compuesta por porteños ilustrados que habían estudiado en universidades que tenían ideas europeas, muchos vinieron de Europa, y creíamos que la educación estaba en ellos, que ellos eran el mejor ejemplo para guiar hacia un país de un progreso a las nuevas generaciones que venían. Y en cuanto a Rosas, su gobierno no fue conocido por fomentar el debate intelectual libre. ¿Cuál fue el papel de los intelectuales? Bueno, bajo el gobierno de Rosas, la unidad y el orden eran algo fundamental. Es por eso que se llevó a cabo lo que es la divisa Punzó, que era una cinta roja. Esto primero se llevó a cabo en lo que es el gobierno de Buenos Aires. Más tarde se empezó a utilizar en todas las provincias.
Como dije, era una cinta roja donde todos debían llevar. Y esto era más que nada para unir a todas las provincias, a toda la Confederación Argentina. Y bueno, y a los que son sus opositores eran perseguidos y a veces aniquilados por la mazorca, que vendría a ser como una policía. Ah, bien. Sí, una organización policial. Tania, ¿y cómo ven usted el rol del intelectual en la construcción de esta nación? Bueno, para nuestra generación del 37 el exilio fue crucial, ya que permitió que esas ideas de tales pensadores como Sarmiento se vieran expresadas y bueno, que permitieron conocer, como dije anteriormente, la obra de Facundo, en donde él va a presentar ese conflicto entre la civilización y la barbarie, lo que es la educación pública, el factor privado en el proceso de cambio y modernización. En esto también se hace un análisis profundo sobre la historia, teniendo en cuenta lo que es el proyecto de nación y viendo que no se llegaba a un resultado. Entonces lo que hacen es revisar la historia política desde atrás, ver las causas del enfrentamiento entre unitarios y federales y darse cuenta que el error era el desconocimiento de las generaciones políticas anteriores. Y Alberdi presenta que hay dos civilizaciones en siglos diferentes. Están los que se encuentran atrasados y bueno, y por ende son la barbarie, que están en el siglo XV, XVI, y después están los que son la civilización o el progreso, que se encuentran en el siglo XIX. Y bueno, y a partir de esas ideas de cambio que se vienen dando a partir de la formación de maestros también, que van incluyendo a lo que es la educación como parte esencial de la construcción de una nación, respetando la propiedad privada, asegurando el orden social. Y bueno, y a estos intelectuales se los va a conocer como publicistas también, porque van a estar influenciados por autores franceses y bueno, a través de también de las ideas europeas. Todo en función de la educación. Claro. Y finalmente, Marian, en el gobierno de ustedes se consolidó la ley 1420. ¿Cómo se integró el rol de los intelectuales en la educación en ese proyecto? Bueno, a ver, la ley de 1420 estableció la enseñanza gratis, obligatoria y laica para todo el país. Sí. La hija del proyecto sarmientino. Bueno, ver un cambio en el control de la educación educativa de la Iglesia a el Estado. Y buscábamos con este cambio conciencias cívicas unificadas, una sociedad homogénea, y la educación iba a ser crucial para poder civilizar a esta población y a los hijos de los inmigrantes. Y como decías, van a haber figuras como Miguel Caneo, como Ramos Mejía, que ellos van a difundir estas ideas. Claro. Para la generación del 80 va a ser esencial que la educación pública sea un pilar. ¿Para qué? Para este orden que buscaba, para este avance que estaban buscando, para poder desarrollar una nación moderna. Claro. Y ahí volvemos otra vez a lo de la civilización y barbarie, porque ¿para quiénes era esa educación? No era para todos, era solo para las personas más importantes en esa época, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá llegó nuestro programa de hoy. La verdad fue un recorrido fascinante alrededor de nuestra historia y de varios temas. No sé si alguien más quiere acotar algo. Esperemos que le haya gustado y que, así como nosotros aprendimos a conocer nuestra historia, que sepamos valorar, ¿no? Y entender y comprender el contexto de todas estas situaciones, de todo lo que pasaron a estos personajes, para así tener una idea más abierta y no cerrarse en un solo concepto, ¿no? Así que no sé quién más quiere hablar. Sí, tener una visión más amplia. Por ejemplo, el tema
que tocamos hoy, por ejemplo, Civilización y Barbarie, me parece un buen ejemplo de que la historia no es tan simple, de que algunos son los malos y otros son los buenos. Por ejemplo, los caudillos hicieron cosas malas también, pero los unitarios también. Es decir, los caudillos no eran los villanos y los unitarios eran los héroes, por así decirlo. Por lo tanto, podemos entender que la historia hay también una cierta escala de grises, por así decirlo. Bueno, también eso de la educación, porque cuando somos chicos todos nos enseñan que Sarmiento es el padre de la educación, pero en realidad no era para todos, sino que era solo para un grupo selecto. O sea, no quedarnos con lo que dice la escuela, que así fue y todo era para todo y todo lindo. Investigar un poco más. Y yo creo que en la primaria todavía se sigue hablando así sobre Sarmiento. Sí, porque el otro día mi hijo le estaba contando lo que fue Sarmiento realmente y me dijo, yo lo tenía como un héroe, me dijo, o sea, me decepcionó. Y le dije que no, que en realidad no fue tan así. Así que bueno, nos despedimos por hoy, le damos las gracias a nuestros compañeros por acompañarnos. Y a ustedes que nos estuvieron escuchando. Sí, si quieren dejarnos preguntas, pueden hacerlo en Instagram, en la página de Historia. ¿Cómo es, María? Historia Isa. Historia Isa, y en el canal de YouTube. ¿Cómo es el canal? Isa Virtual. Perdón, es nuestro segundo stream, estamos re nerviosos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y hasta luego. Me corta. Hasta la próxima entrega de nuestro programa. Próximo parcial. Voces del pasado, ecos del presente.